parecerse a mí en las cosas buenas. Amén. Aleluya. Pero vamos hoy a la palabra. Let's go to the word today. Y traigo hoy bastantes versículos. I got a lot of verses today. No sé si los cubra todos, pero vamos a ver cómo el Espíritu desarrolla el mensaje, porque el mensaje uno lo puede preparar por hora y por días. The message, we could prepare the message days and hours, pero el verdadero mensaje lo da el Espíritu Santo en el momento que estamos aquí parados. But the true message comes from the Holy Spirit once we are up here. Amén. Así que vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. We're going to go to 1 Peter 2:9. Y quiero traerle este versículo en diferentes versiones bíblicas. And I want to share this verse in a lot of different Bible versions. Amén. Cuando lo tengan, digan un amén y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. When we have it, we stand up in reverence to the word of God para leer la palabra, so we can read the verse that we got for today. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia viva dice, en la Reina Valera dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En la Nueva Versión Internacional nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, pero ustedes no son así porque son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. La Biblia Pechita en español nos dice, pero ustedes son linaje escogido, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien la gloria de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la nueva versión internacional en inglés, the New International Version, nos dice, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you might declare the praises of him who called you out of the darkness into his wonderful light. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, en este día yo te doy gracias, mi Dios, por el privilegio que me das de estar en este púlpito, mi Dios. Padre, te pido, mi Dios Padre Santo, como dice tu palabra en 2 de Corintios 10:5, mi Dios, que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Aleluya, te doy gracias, mi Dios Padre, porque así, mi Dios, tú eres, mi Dios Padre Santo, el que derriba todas las cosas, Padre. Así, mi Dios Padre, yo te pido que seas tú abriendo, Padre, nuestras mentes y nuestros corazones, mi Dios, para entender el mensaje, mi Dios, claramente que tú tienes para cada uno de nosotros. En este día yo te doy la honra, en este día yo te doy la gloria, en este día, mi Dios, yo te doy la gloria a ti, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén, amén, aleluya. Pueden sentarse, hermanos, en este día. Una de las cosas, hermanos, es que la Biblia no es únicamente un guía de salvación en Cristo,
sino que también es la norma de conveniencia como cristianos y seres humanos. ¿Amén? El texto claramente nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros, con el propósito de que anunciemos las virtudes, las obras maravillosas, la bondad, la gloria, to praise Christ. O el texto realmente o claramente nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros con el propósito de que anunciemos las virtudes, todo eso. Amén. Todas estas cosas. O sea, cuando Él nos da una gran comisión, ¿en dónde se encuentra la gran comisión? Mateo, ¿qué? 28, del 18 al 19. When He gave us the Grand Commission, and I asked the question, where does it find? In Matthew 28, 18 to 20. Cuando Él nos llama, como el versículo que acabamos de leer, when He calls us, just like the verse that we are just finished reading, tenemos que transmitir virtudes, o sea que tenemos que transmitir características, que tenemos que transmitir quiénes somos para Cristo. We have to transmit who we are to the world. Amén. La semana pasada estaba predicando de las excusas y estaba predicando de las excusas de un personaje de la Biblia. Y ese personaje de la Biblia está siendo famoso porque tiene una serie de televisión. Amén. O sea, es el protagonista de la serie. La semana pasada estaba usando este individuo que se llama ¿cómo? Moisés. Amén. Last week I was preaching about the excuses that this character from the Bible uses, which he is being known now because he got the television series. Amen. And I'm talking about Moses y los 10 mandamientos. Amén. Y entonces, ya que aprendimos la semana pasada a no tener excusas, now that we learn that we really don't have to have those excuses for the Lord, ya que no debemos tener esas excusas para el Señor, aquí nos dice que debemos llevar las virtudes que Él nos enseñó. Y me gozo hoy porque la hermana Kimi estaba traduciendo en su lenguaje, estaba traduciendo en japonés el programa. O sea, estaba haciendo lo que yo estoy haciendo aquí. Y eso me hace sentir honrado porque veo cómo la pastora está creciendo cada día más y más. And that made me feel honored because I see how she's growing spiritually and how she's developing herself more and more every day. Entonces, hermanos, esta semana voy a usar otra persona de la Biblia. This week I'm going to use another person from the Bible. Y esta persona es Cristo Jesús. And this person I'm going to use today is Jesus Christ. Amén. Y voy a ir hablándole de las características o de las virtudes de Cristo para que así nosotros tomemos lo que Él quiere decirnos en este día. I'm going to be talking about His characteristics so that we learn that we need to be like Him. Amén. La primera, hermanos, que quiero cubrir es integridad. The first one I wanted to cover is integrity. Y vamos a la palabra. And let's go to the word. Tito 2:7 nos dice, presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando ¿qué? Integridad y seriedad. Titus 2:7, it says, in everything
Set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity and seriousness. Nosotros tenemos no solamente que leer la Biblia, pero sino tenemos también que vivir lo que leemos. Tenemos que usar los ejemplos que Jesús nos está dando. O sea, nosotros estamos enseñando al mundo que nosotros somos íntegros. We have to not only read the Bible, but we have to really live the Bible. And when we live the Bible, we have to teach integrity, because he had integrity. Y eso es lo que nos dice la palabra en este versículo. Amén. Dios quiere que seamos, que cuando Él nos envía a hablar las cosas maravillosas de su ministerio, que nosotros verdaderamente vivamos lo que estamos hablando. Amén. God wants us to really live what we taught. Amén. Salmo 26:11 nos dice: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Psalms 26:11, it says, I lead a blameless life. Deliver me and be merciful to me. Cuando nosotros nos concentramos en lo que Dios quiere que hagamos, vemos cómo el Señor nos pone ejemplos en la palabra para que nosotros sigamos esos ejemplos. When we live the word, He put examples in the Bible so we could follow those examples. Amén. El número 2, hermano, que quiero cubrir es la humildad. Humildad. Humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilitas. Podría decirse que la humildad es la ausencia de la soberbia. Amén. Humility is the next one I'm going to cover. It is the virtue that is to know the limitation and weakness and act on that knowledge. The term comes from the Latin word humilitas. It could say that humility is the absence of pride. Entonces, eso es según los diccionarios y la Real Academia Española. Vamos a la palabra. La palabra nos dice en Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbs 15:33 says, wisdom's instruction is to fear the Lord, and humility comes from before honor. Cuando Dios nos llama a ser humildes, hermanos, nosotros no podemos ser soberbios. When the Lord calls us to be humble, we cannot be stubborn. Amén. Colosenses 3:12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colossians 3:12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Estos son ejemplos que la Biblia nos está dando. O sea, que la palabra de Dios nos está dando un guía. This is a sample that the Lord gives us in His Bible. It is a guide for us to follow. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Imagínense, hermano, estimando a los demás superiores a nosotros mismos. We got to be humble, because if we're not humble, we're not following the word. Amén. Tenemos que ser humildes y tener humildad, porque si no, no estamos siguiendo la palabra de Dios. Mateos 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Matthew 11:29, it says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Nosotros verdaderamente, cuando miramos la palabra de Dios y vemos tantas maravillas que verdaderamente Jesús hizo, Él fue el perfecto ejemplo para humildad en nosotros. Amen. When we look at the Word of God and we look at Jesus' examples and His ministry, He was the biggest example of humbleness in the Bible. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Peter 5:5, in the same way, you who are younger, submit yourself to your elders. All of you, clothe yourself with humility towards one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en nuestra palabra. Que cuando nosotros tenemos problemas y nosotros queremos agredir a una persona, when we would like to be aggressive towards somebody, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. That's what we need to think about. Pensar de lo que nos dice la palabra de Dios. Think about what the word says to us when we go through our situation. Cuando estamos pasando nuestras situaciones, cuando estamos pasando nuestros quejares, nuestras cosas que obviamente pasan porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. When we go through all the trials and tribulations in this world, it's because obviously we're not from this world. Y vamos a tener muchas cosas que pasar, pero la palabra nos está dando unas enseñanzas, la palabra nos está dando unos guías. The word is giving us some teaching. The word is giving us some guidance of what we really need to do. Amén. La próxima que quiero cubrir es amor. La palabra amor, ágape en griego, se puede definir como aquel atributo divino que siempre busca el bien del amado, aunque ese amor sea o no correspondido. The love is the next word I'm going to cover. The word love, agape, in Greek, can be defined as that perfection that always seeks the good of the beloved. But that love is or unrequired. Whether the person love you or don't love you, your love has to be complete. Imagínense, hermano, Juan 3:16, que lo conoce todo el mundo. John 3:16, that everybody knows. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. John 3:16. Even the atheists probably buy a car and don't even realize that they got a sticker saying John 3:16. Todo el mundo sabe Juan
3:16. John 3:16. For God who loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Qué gran amor nos muestra Dios, que envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. What perfect love God has, that he sent his only Son to die for us. Nadie aquí tiene ese tipo de amor. Nobody here have that type of love. Pero tenemos que ir en ese caminar. But we have to go towards that love, that kind of love. Juan 15:13 nos dice, nadie tiene un mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. John 15:13 said, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Eso solo lo hizo Dios. Amén. Y nosotros nos casamos, and we get married, and we have families. Nos casamos y tenemos familia. Pero si tu esposo o tus hijos se meten en problemas y te dicen, tú tienes que dar la vida por ellos, tú vas a decir que sí hasta que llegue ese día. You're going to say yes until that day comes. And when that day comes, you're like, ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? El amor perfecto solo lo tuvo Dios por nosotros. The perfect love only God had it for us. But we have to know that love. And we have to show love. Amén. Hebreos 13:1. ¿Qué nos dice? Permanezca el amor fraternal. Hebrews 13:1 says, keep on loving one another as brothers and sisters. Tenemos que amarnos los unos a nosotros como hermanos y hermanas. Amén. Eso es lo que nos manda la palabra. Eso es lo que nos manda los ejemplos de Jesús. Eso es lo que nos manda Él hacer. Jesús mostró su amor para con nosotros porque Él dio su vida por nosotros. Jesus gave his life for us. Él dio su vida. Y ese amor es un gran ejemplo que nosotros tenemos que tener. Romanos 5:6-8 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5:6-8, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for the righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros éramos pecadores, even though we are sinners, he gave his life for us. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatians 2:20, I have been crucified by Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. O sea, que el amor busca el bien de todos. So therefore, love seeks the good in everyone.
No busca el mal de nadie. It doesn't look for the bad things. When you have love for someone, even though that person is the worst person that you ever known, love will try to find that single thing that is good with that person. Cuando nosotros tenemos amor, vamos a buscar, aunque sea una cosa buena en las personas. Amén. Lo próximo, hermano, que quiero compartir es santidad. Santidad es un término que procede del vocablo latino sanctitas. Es la característica de aquel que es santo. Ese adjetivo santo puede hacer referencia al individuo bondadoso que no tiene culpa alguna. The next thing I want to cover is holiness. Holiness is the term that comes from the Latin word sanctitas, is the characteristics of one who is holy. This adjective saying can refer to loving individuals who has no fault. En la Biblia la palabra santo se usa de personas y de cosas que estén dedicadas a Dios. In the Bible, the word holy is used of people and things that are dedicated to God. También significa separación. Apartarse del mal para servir a Dios. It also means separation or space out, depart from evil to serve God. Primera de Pedro 2:2, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 Peter 2:2, he committed no sin and not deceit were found in his mouth. Aquí se está hablando de dos cualidades, las cuales hablamos el miércoles en la clase de discipulado. Dos cualidades que nosotros nunca vamos a tener. Amén. Las cualidades de que no hubo pecado en Cristo y las cualidades de que nunca mintió. Amén. Son dos cualidades que nosotros jamás vamos a tener. Here we talk about two Jesus qualities that none of us can ever have. As we talk in the discipleship class this past Wednesday. Lo próximo que quiero cubrir, hermanos, es sabiduría. Y estos son ejemplos que le estoy dando, hermanos. ¿Por qué les quiero dar estos ejemplos? This is just the samples that I'm trying to convey to you today. Estos son ejemplos que quiero darles porque nosotros, cuando la palabra nos envía a predicarle a todo el mundo, a toda criatura, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que tener y adquirir, y si no las tenemos, todas estas características para poder transmitir lo que Dios quiere que hagamos. I'm giving you all these examples because when in the word says that we go out to preach the word and baptize everyone in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we need to have those characters. We need to have those traits. We need to have all this in order for us to go out there and do what He wants us to do. Sabiduría. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. Wisdom is a quality attribute to who has a lot of knowledge and is distinguished by using them wisely and sensibly. Wisdom developed over time from their own and other experiences and observation and reflections on life. Eso es lo que dice según los diccionarios. That's what it says according to the dictionaries. Vamos a ver la palabra. La palabra nos dice en Lucas 2:52. Y Jesús creía en sabiduría y en esta estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Luke 2:52 says, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Lucas 7:35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Luke 7:35, but wisdom is proved right by all the children.
Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. For all I will give you words and wisdom that none of you adversary will be able to resist or contradict. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. James 1:5. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. En toda la historia humana no ha habido otro ser humano que haya sido como el Señor Jesucristo. In all the history, human history, there is no other that can compare to Jesus Christ. Amén. El ejemplo mejor nos lo da Cristo cuando estaban hablando unos fariseos. The perfect example Jesus gave it to us because some of the men in back in the days they tried to fool him. Y lo podemos ver en Marcos 12:13-17. We could see this story of his wisdom in Mark 12:13-17, donde nos dice, y le llevaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Later they sent some Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in the words. Viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Una de las cosas, hermano, que verdaderamente, one of the things that we really not supposed to try Jesus is in the tithes and offering. Una de las cosas que donde Dios único en la Biblia nos dice que probarme en esto es en los diezmos y ofrendas. One of the things that he says, try me in this, is the tithes and offering. Cuando uno le es fiel a Dios, Dios le es fiel a uno. When we are faithful to the Lord, God is faithful to us. Y cuando miramos esta situación que trataron de agarrar a Jesús, porque usted dice, bueno, realmente voy a dar diezmo o no voy a dar diezmo. Y la hermana Gloria habló de los diezmos aquí hoy. Y una de las cosas es que sí, nosotros estamos, según la palabra, obligados a darle el 10%. Amén. Sister Gloria talk about the tithes and offering. And yes, the tithe is something that you have to give to the Lord. Not to me, to the Lord. Y una de las cosas es que nosotros muchas veces nos aguantamos en los diezmos y la ofrenda. And a lot of times we hold ourselves in the tithes and offering. Porque no creemos que nos va a dar. Porque no creemos que Dios es fiel. Because we don't think that little thing that we got is going to be enough to cover all our expenses. No creemos que va a ser suficiente. We don't think it's going to be enough. Y ponemos a Dios de segundo. And then we put God second place. Y ahí estamos haciendo mal. And then that's when we become wrong.
That's when we become wrong. Seguimos leyendo. They came to him and said, Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others because you pay no attention to who are they. But you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. They bought the coin and he asked them, whose image is this and whose inscription? Caesar's? They replied. Then Jesus said to them, give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God. And they were amazed. Nosotros, we have to be faithful to the Lord. Él nos da el mejor ejemplo. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ven? Give Caesar to what is Caesar and God to God what is God's. Amén. Si nosotros hacemos eso, entonces pasamos a la próxima virtud que quiero cubrir, que es obediencia. If we do this, then we go to the next one I want to cover, which is obedience. Obediencia, hermanos, es la acción, especialmente en organizaciones jerárquicas, de obedecer. Se trata de cumplimiento de un mandato o una orden. Esta palabra se utiliza en diferentes contextos, como en la religión, en el ejército, la familia y o la educación. Es el cumplimiento de la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de la orden de la ley. Tendencia de una persona a cumplir lo que se le manda. Es la aceptación de la ley y la voluntad establecida por Dios. La obediencia se considera una virtud moral. Obedience is the action, especially in a hierarchy organizations, to obey. It is fulfillment of mandate or order. The word is used in different contexts as in religion, the military, family, and or education. It is the fulfillment of the will of the person in charge, what sets a standard or what the laws command. Tendency of the person to fulfill what is commanded. It is the acceptance of the law and the will established by God. Obedience is considered a moral virtue. Vamos a la palabra. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Eso hay que repetirlo. Primera de Pedro 1:14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. No podemos estar diciendo que somos obedientes a Dios y dejándonos llevar por los deseos de este mundo. We cannot say that we are obedient to the Lord when we let the desire of this world guide our life. Amén. No podemos hacer eso. Tenemos que obedecer a Dios en todas las cosas. Amén. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué?
obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Philippians 2:8 says, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death in a cross. Romanos 16:19 nos dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos al mal. Everyone has heard about your obedience. So I rejoice because of you. But I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. Nosotros simplemente debemos de obedecer al Padre, como lo hizo Jesús. We have to obey the Father, just like Jesus did. Amén. Y verdaderamente, hermanos, si nosotros nos concentramos en todas estas características del Señor, nosotros vemos cómo el Señor verdaderamente nos llena de unas herramientas que nosotros podemos contrarrestar lo que el mundo tenga. If we really believe in the Lord and we follow His traits, then He gives us all this ammunition so that way we combat our enemy. Y por último quiero cubrirle, tengo más, pero yo creo que las voy a dejar para la semana que viene, hermano. Pero por último quiero cubrir este punto que es la verdad. And last, I have more, but I want to leave it for next weekend. Pero quiero cubrir esta. Knowledge is the last one I want to cover today. Conocimiento de lo que es o de lo que ha pasado realmente. Expresión de este conocimiento. Carácter de lo que existe. Ha existido o existirá realmente. Afirmación o principio que es aceptado como válido por un grupo. Afirmación de que se hace de forma clara y directa. Knowledge is knowledge of what is or what really happened. Expression of this knowledge. Character that exists. Has existed or actually exists. Affirmation of principle which is accepted as valid for a group. A statement made clearly and directly. Eso es truth. Eso es verdad. Vamos a la palabra. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Amén. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. John 17:70. Sanctify them by the truth, your word is truth. Y segunda de Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. 2 Corinthians 13:8. For we cannot do anything against truth, but only for the truth. Jesús no decía a la gente lo que la gente quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar. Jesus did not tell people what they wanted to hear. He told them what they needed to hear. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dejarlos ahí. Y verdaderamente cuando nosotros, we're going to leave it there. La parte 2 viene la semana que viene. Pero verdaderamente cuando nosotros vemos estas características de Jesús, when we really get into the Word and we're looking for all these examples of what Jesus did, He's the model for us to follow. Él es el modelo para nosotros seguir. Siempre yo le he dicho que nosotros tenemos que dejarnos llevar por el GPS espiritual. I always say that we need to let the GPS
a spiritual GPS be our guidance. In English, it's not the same because it's different letters. But in Spanish, es guía, poder y sabiduría. Guía, poder y sabiduría. Amén. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por ese GPS, de acuerdo a la palabra que nos hemos escuchado en estos días, todos estos diferentes versículos, hermanos, si usted no los escribió, if we look at the word, and if you didn't write any of these verses, listen to the recorder. Porque estos son ejemplos que Él nos está dando para nuestra vida. Estos son ejemplos que Él nos está dando para nosotros dejar todo atrás. Amén. Y entonces cuando nosotros verdaderamente seguimos la palabra de Dios, no hay diablo que pueda hacerte nada. When we follow the steps and we follow Jesus' example, there's no devil that can win anything against you. Amén. Y quizás muchos me miran raro cuando digo demonio, cuando digo enemigo. And a lot of people don't like for preachers to talk about devil. In some churches it's like that. Pero es real. It's real. ¿Y sabe qué? Usted tiene que estar preparado para contrarrestar las mañas del enemigo. You have to be prepared to be ready against the enemy. If you become a Christian, si usted se hace un cristiano y usted no lee la palabra, if you don't read the Bible, y usted no ayuna, if you don't fast, usted no viene a la iglesia, if you don't go to church, what kind of Christian are you? Tienes que orar. You have to pray. You have to fast. You have to come to church. You have to read the Bible. Tienes que orar. Tienes que venir a la iglesia. Tienes que ayunar. Tienes que leer la Biblia. Y yo se la estoy poniendo hasta más fácil a usted. And I'm going to put it even easier for you. Tenemos Radio Luz Kentucky. We have Radio Luz Kentucky. Desde antes de ayer, agarré los versículos de Proverbios y los tengo en audio. And I have Proverbs in audio. Y todos los días estoy poniendo el proverbio del día. O sea, el capítulo del día. Hoy estamos a 6. Today is 6. So I'm putting on the radio at 8 in the morning, at 4 in the afternoon, and at 8 at night, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, el capítulo de Proverbios. Amén. Si usted no quiere leer el proverbio, sintonice Radio Luz Kentucky a esas horas para que lo escuche. Dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. Faith comes by what? By hearing. Escuche, hermanos. Si usted se pone a escuchar música que no es cristiana, if you start listening to music that is not Christian, ¿dónde está tu fe? No va a venir por el oír. Porque no te estás alimentando. Because you're not nutrient yourself. Amén. Entonces quizás usted diga, no, pastor, pero eso es una música sana. No, hermano, si no es cristiano, no es sana. Por más que usted quiera ver lo que es sana, no, hermano. Escuche música que verdaderamente tenga un mensaje que le llegue. Listen to music that give you a message on the letters. La hermana Ingrid estuvo alabando al Señor tremendo. Y eso es lo que ella trataba en cada canción que cantó. En cada alabanza, en cada adoración, explicarle a usted el mensaje que la música le estaba transmitiendo. Sister Ingrid, the day that she sing explaining every song, the message behind the letters.
for you guys to understand what it is that you're hearing. Amén. Entonces, nosotros verdaderamente, we have to get in the Word. Me toma un tiempo, it's going to take me some time, pero el año que viene voy a programar la Biblia en un año en la radio. It's going to take me some time, but I'm going to program the Bible through the year. La Biblia tiene planes para que la lean en un año. The Bible has plans for you to read it in a year. So yo la voy a poner en la radio. Todavía estoy pensando a qué hora y qué día y todo eso, pero quiero hacer el plan de la Biblia en un año, pero en audio, para que usted escuche palabra todos los días y le escuche la Biblia en un año. Amén. ¿Cuántos creen que eso es una buena idea? Amén. I'm going to do it. I'm going to put all the Bible in Radio Luz so you can listen to the Bible in a year. Amén. La tengo toda. Simplemente se toma tiempo hacerlo. Amén. Así que, hermanos, verdaderamente en este día yo me he gozado porque estuve metiéndome en el mensaje, I was getting to the message and see how the Lord wanted to do it. Y cuando Él quería básicamente que le diera todos estos versículos, y yo sabía que quizás iba a ser en 2 o 3 partes, pero eso es lo que quiere el Señor que hiciera. Amén. That's how the Holy Spirit guide me. Amén. Así que en este día, hermanos, vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie para orar. Y la pastora quiere 5 minutos con la iglesia. El día 20 de este mes vamos a tener un apóstol de Ghana, del país Ghana. We're going to have an apostle coming from Ghana. And no es que le da la gana, sino que es apóstol del país de Ghana. Amén. Y entonces va a estar con nosotros trayendo la palabra. El Señor lo usa con sanidad tremenda. Así que invite a un amigo. Vamos, la hermana Laura está preparando el flyers. Así que vamos a ver cómo el Señor trabaja ese día. Si usted quiere un milagro y todavía el Señor no se lo ha dado, quizás esté esperando para ese día que se lo haga. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, te doy gracias en este día por el privilegio, mi Dios, que me has dado, Padre, de llevar tu palabra. Te pido, mi Dios, que seas tú, mi Dios, poniéndonos, Padre, esa palabra a través de la semana, mi Dios, para que así, mi Dios, nos abra, mi Dios, Padre, el hambre, mi Dios, a buscar más de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, por todas estas cosas, mi Dios, y cómo tú estás trabajando con nuestras vidas, mi Dios, Padre. Yo te pido, mi Dios, que así de esta manera también, mi Dios, seas tú, mi Dios, con todos los que están enfermos, mi Dios, Padre, aquellos que nos han hecho peticiones a través de los medios, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tú pongas tu mano sanadora, mi Dios, tanto, mi Dios, como al papá de la hermana Angie, mi Dios, como a la hermana Marisol, mi Dios Padre. También, mi Dios Padre Santo, la hermana Ingrid, mi Dios, que tú la sigas restaurando esa garganta, mi Dios, porque ella quiere alabar y glorificar tu nombre, mi Dios, diariamente, Padre. Yo te doy gracias por todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén, amén. A mí, hermanos, pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Voy a despedirme allá de los medios de comunicación para dejarles 5 minutos con la pastora. Así que pueden sentarse unos minutos, hermanos. You can have a seat for a few minutes. El día.